Hola, buenas noches. Con Muy buenas noches. compañía del profesor Carlos Capitán Funes. Carlos, ¿te has dado cuenta que llevamos más de 2 años de programa? Este sería el programa 1054. Y sobre todo con la satisfacción y el entusiasmo que nos da el estar convencido de que estamos haciendo algo útil para la sociedad. Eso es realmente un reconocimiento a nosotros mismos, pero sobre todo a vos, Amado. No. Vos has sido, todos colaboramos en esto. Todos te colaboramos, te apoyamos, pero vos has sido, digamos, el factotum desde hace tantos años de poner en el aire estos programas de difusión médica, cultural, de consejo, es decir, un refugio en el aire en el cual nosotros tratamos de colaborar con la gente, con nuestros pacientes, y vuelvo a insistir, yo debo decirte muchas gracias, Amado. No, yo creo que de alguna manera es la devolución a la sociedad que nos ha permitido estudiar en nuestra facultad de medicina, y de alguna manera nosotros que no pagamos nada por estudiar, salvo el costo de vivir, los libros, todo lo que fue, poder devolverle a la sociedad todo eso que la sociedad nos permitió. Entonces uno se siente más que gratificado también. Esto es una de las cosas que uno debe decir permanentemente. Este país, a pesar de todos los problemas, los defectos, los hombres incluso que nos gobiernan de todos los partidos, con sus defectos, etcétera, no han podido evitar que nuestras democracias hayan llegado a lo más importante, que es a darle salud y educación gratuita a nuestro pueblo. En otros países la educación es muy cara y solamente llegan a ella los privilegiados y las altas clases socioeconómicas. Lo mismo la salud. Esto es un gran mérito para el pueblo argentino, que lo ha conquistado a través de los múltiples esfuerzos que ha hecho con los distintos partidos políticos que se han puesto de acuerdo para llegar a esto. Esto viene del siglo pasado. Eso es otra cosa que debemos reconocer y estar orgullosos en eso de ser argentino. Y esta noche, claro, encima que tenemos tanto problema con el alcohol, el auge del consumo de un antiguo elixir sobre la base de ajenjo, absenta, la moda del licor maldito. El hada verde está de vuelta. Más de 100 años de proscripción fueron quizás la mejor promoción para que la Artemisa Absitium reapareciera en bares y clubes porteños, también en fiestas exclusivas y en reuniones donde suele experimentarse con este elixir enigmático. En internet son furor las consultas acerca de cómo conseguir una botella importada o sobre la manera de elaborarla de manera artesanal. Un halo místico rodea la historia de este licor maldito, color esmeralda, que tiene sociedades de seguidores y que se vende en secreto. Te interrumpo un segundo. Sí, Carlos. No hace mucho tiempo, el año pasado, invitamos al profesor Piola, profesor de farmacología, gran amigo nuestro, a hablar de distintos tóxicos y de distintas sustancias alcohólicas que producían enfermedades, patologías, y en un momento determinado llegamos a tocar el tema de el ajenjo, la absenta, y Piola... Vos se lo preguntaste. Yo se lo pregunté, pero ¿por qué? Porque yo, en mi lejana juventud, vi consumir el ajenjo. Incluso en alguna oportunidad, teniendo 20 años, lo probé. Lo probé en esos grupos de gente bohemia que todavía conseguía el producto que se llamaba Pernod, y era clásico
en la, digamos, en la bohemia porteña y en la bohemia de las ciudades culturalmente en evolución, porque era una copia de lo que había sido el hada maldita, como le llamas vos, lo que había sido en la Belle Époque, y posteriormente se prolongó hasta los años locos. A raíz de esto te voy a comentar, y ya te lo dije fuera del aire, hay una película muy buena de Woody Allen que está en este momento en los cines, que se llama Medianoche en París, y en el cual se retrotrae precisamente en alguna parte a los años locos y a la Belle Époque, y ahí vos ves personajes como Toulouse-Lautrec, Monet, Gauguin, que consumen el elixir magnífico para ellos, ¿no? Rimbaud, Hemingway. Exactamente. En esta película aparece Hemingway protagonizado, excelente. Y Hemingway era un adicto a la ajenja al principio, y después de la guerra, él cuando se fue a Cuba consumía el mojito. No sé, ahora está muy de moda el mojito también. O el ron cubano. Vos pensás que esta bebida, si ya el alcohol, pensar en el Fernet con 45 grados de alcohol, esta bebida se está haciendo con casi el 90% de alcohol. Entre el 70 y el 90 dicen. Es terrible, es terrible. Muchos la llamaban la reina de los bulevares, un brebaje que fue creado en Suiza en 1792 por el doctor Pierre Ordinaire. Parecía que fuera ordinaria la cuestión. En realidad se trata de un licor elaborado sobre la base de ajenjo, una de las hierbas más amargas que se conocen, y con un gran poder antiséptico, que se utilizaba como conservante. Para contrarrestar su áspero sabor, se mezcla con hierbas como la angélica, el coriandro, anís y mucho azúcar. Hinojo también. Tiene el porcentaje de alcohol, como vos decías, está entre el 55 y 90 grados. Y para mantenerla, es verde, no me voy a olvidar más, es un verde esmeralda, pero es hermoso el alcohol, el color. Y después se le agregaba, yo cuando lo veía tomar, la vez que yo, una o dos veces creo que lo tomé, le agregaban goma. La goma era en esa época era como una azúcar lechosa que lo transformaba en un líquido blanco y con agua, entonces ya dejaba de ser verde. Vos lo que consumía, lo que tomaba, era un líquido blanco muy rico, pero lo que tenía eran potentes acciones neurotóxicas. Hay que pensar que es un compuesto psicoactivo al que se le atribuyó causar cuadros epilépticos y las alucinaciones crónicas entre los ajenjistas poco moderados. Claro, porque eran los que terminaban en el delirium tremens. Después que terminó la época que el ajenjo fue prohibido y que las bebidas de alcoholes mal destilados fueron controladas, el delirium tremens, yo tengo entendido que disminuyó dentro de la patología que veían los psiquiatras. Vos que sos psiquiatra me podés contar y tenés tus años. En Argentina lo prohibieron en 1907. ¿Quién fue el promotor de un proyecto para restringirlo, por entender que representaba una amenaza para las masas de trabajadores? Fue Alfredo Palacios. Mira vos, ¿de qué época, no? Ahora, yo te voy a decir algo. Se habrá prohibido oficialmente en 1907, pero la bebida circulaba en todo el ambiente, digamos, el ambiente tanguero, las tanguerías, los cabarets, los tuburios porteños. Y yo te digo que en el año que yo lo consumí, era
sería entre el 50 y el 60, que todavía llegaba, se llamaba el Pernod. Hay tangos, el tango en el cual se queja amargamente y digamos, el protagonista, y se refugia en el Pernod. Dice, sirva otra copa de ajenjo. Así es. Si a nadie le importa si quiero tomar, porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar. Era un tango llamado Copa de Ajenjo, de Canaro era, sí. El hermano, no Sí, de Francisco Canaro, no, de era Juan del Canaro. Juan Sí. Canaro. Pero bueno, ya Mario nos está haciendo señal de la tanda y volvemos. Espacio publicitario LT3. Volviendo al tema, Carlito, la prohibición en el país de todos modos apareció como un reflejo de una tendencia mundial ante los excesos de los bohemios. Vos evidentemente, si probaste en una época estaba en un ambiente bohemio también, ¿no? Éramos estudiantes, era muy joven, era joven, y fue 2 o 3 veces. Debo ser de los únicos que lo probó, pero también que lo reconozco, es rico. En Buenos Aires hay un grupo de personas que se dedica a beber ajenjo. Combinan discusiones literarias y de cine acompañadas por este licor de alta graduación alcohólica. La más común en la Argentina es de origen inglés, que cuesta 250 pesos la botella. ¿Pesos o dólares? No, pesos. Amado, antes de que siga, yo te quiero decir, también lo hablábamos, que los grandes poetas, los grandes escritores, los grandes músicos y los grandes artistas de principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, es decir, entre 1890 y 1870, que se popularizó, lo usaban para excitar su mente, porque parece que produce una fase de psicoestímulo, y con eso creaban, o pretendían que creaban, con mayor talento, con mayor capacidad. Y evidentemente hay hay obras escritas sobre el ajenjo, hay pinturas sobre el ajenjo, y después incluso hay Oscar Wilde era consumidor de ajenjo, y ese estímulo, que fue detenido cuando se dieron cuenta de que daba una gran toxicidad, se detuvo hasta ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué se vuelve a consumir? Porque esto parece un poco sofisticado. Vos vas a ver que son pocas las personas que conocen esto, que si vos no lo traes hoy a colación, no se difunde. Yo hablo con gente, nadie habla de que se está tomando ajenjo, que hay clubes de ajenjo como hay clubes del vino ahora. Vos sabías que hay clubes del vino, pero este club del ajenjo parece pertenecer a una clase más bien elitista, sofisticada, filósofo y gente con buen poder económico. Aclaranos un poco vos eso sabés que ahora. Preguntaban quiénes lo compraban. Exactamente. Dice, ya llevamos 7 meses en el mercado y hemos vendido botellas a abogados, médicos, A mí no, deportistas, gente grande y bohemios. Compran los curiosos. Venderse se vende como pan caliente. Vos pensás que en el Van Gogh, ebrio en una noche de absenta, se corta el lóbulo de su oreja y se lo regala a una joven meretriz de la época. Evidentemente tenía propiedades anestésicas también. Sí. Vince ha pintado en relación a la absenta sus cuadros Bebedora de ajenjo y Bebedores de absenta. Son un dato clave de la frecuencia de consumo existente alrededor de este elixir. Oscar Wilde, ¿Viste que le llaman elixir? sí, Oscar Wilde dice, hace una cita: ¿cuál es la diferencia entre un vaso de absenta y el ocaso? Wilde pensaba que la absenta como una llave o puerta al mundo como realmente es,
entendía que por naturaleza humana tendemos a vivir una fantasía en la que somos la mayoría del tiempo ciegos. Vos sabés que Oscar Wilde ha sido uno de los escritores más exquisitos, más dulces, más románticos del siglo, no pasado, sino del siglo, de fines del siglo XIX, ¿no? Y yo recuerdo haber leído El Ruiseñor y la Rosa, que son unos cuentos hermosos, tiene mucha obra, pero él tenía un problema de que quería evadirse, porque incluso fue condenado porque era homosexual. Y en Inglaterra se perseguía a los homosexuales y se los castigaba con la prisión. Y él, una de las formas de evadirse era precisamente el consumir la absenta del ajenjo. Pensaba que Edgar Allan Poe, escritor, genio de las novelas policíacas, maravilloso, de encrucijadas, de rompecabezas, tiene un libro que se llama El Cuervo, El Cuervo, sí. Poe era un verdadero fanático de la absenta. Se embriagaba con el elixir para pensar la fortuna o desgracia que les depara a los personajes de sus libros. Era generalmente desgraciado, era un escritor muy tétrico, muy, digamos así, muy pesimista. Se decía que este genio solo escribía con vino, con absentia o con sangre humana. Dios mío, Dios mío. Baudelaire, otro. Bueno, Baudelaire es el autor de Las Flores del Mal, sí. Es uno de los grandes escritores también de ese siglo, que produjo cosas que realmente se conocen poco porque la televisión, esta pseudocultura que aparece, cualquier charlatán que habla y que da clase de no son la realidad de lo que uno puede obtener leyendo. Por eso rescatemos nuevamente la lectura y enseñemos en los colegios la lectura. Baudelaire era un amante de sensaciones nuevas, cosa que Las Flores del Mal fue prohibido. Lo que le impulsó a beber fue fumar y experimentar con opiáceos, hashish, vino y absenta, entre otros. Genio de la literatura y maldito en muchos aspectos, fue venerador de la planta que le dio vida a muchos de sus relatos e historias. Qué cosa, ¿no? Parece mentira que en Francia todavía se sigue vendiendo, si bien se ha levantado parcialmente la prohibición. ¿Pero sabés por qué? Porque tenemos tiempo, porque la forma de fabricarlo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era tal de que dejaba muchas sustancias secundarias de alto poder neurotóxico, y eso era lo que recién hablábamos, que daban lugar a lesiones cerebrales, necrosis neuronales, aparición de lo que se llama el delirium tremens, episodios epilépticos. Bueno, eso determinó una fuerte reacción de los organismos de salud pública, seguridad pública, que lo prohibieron sobre todo en Francia y en la Argentina, no en España, y no sé si en otros lugares. Pero después de pasados unos años, después de este exilio que tuvo, los nuevos fabricantes lo hicieron con técnicas modernas, lo reciclaron y aparentemente no tiene ya esa acción neurotóxica y esa acción del delirium tremens. Vamos a ver qué pasa y cómo viene el futuro. Lo cierto es que es una moda. Que la absenta en Chile no está prohibida desde 1978. Mira vos. Y se fabrica después, vamos a decir cómo... No sé si Neruda no consumiría, ¿Cómo los fabrican los chilenos? Pues ya está Alfredo Santucho con las noticias. Volviendo al tema, estamos hablando sobre el Pernod, es decir, el ajenjo y ahora absenta. Absenta. En Francia, donde este licor tuvo la mayor cantidad de adeptos, comenzó a discutirse en abril pasado el levantamiento de la prohibición.
En un conocido ensayo, Phil Baker sostiene que la restricción apareció a raíz de un crimen. Un campesino suizo mató a su esposa embarazada y a 2 de sus hijas bajo los efectos de esta bebida. Al tiempo se descubrió que el hombre bebía además 5 litros de vino por día, además de algunas pocas copas de ajenjo. En la República Checa y en España no dejó de beberse ni de producirse. Eso yo lo sabía. Por eso Hemingway, cuando combatió en España, ¿te acordás que Hemingway, Sí. que escribe su famoso libro ¿Por quién doblan las campanas? Él era un hombre de acción, no solamente un intelectual, un literato. Él consumía ajenjo. Después creo que se cambió en Cuba por el ron y por, como yo te decía, el mojito, pero él consumía ajenjo. La primera y única destilería de auténtica absinte de América abrió hace 7 años en el sur de Chile. Allí el proceso es absolutamente tradicional, con antiguos alambiques de cobre. En el 2010, Piñera firmó un decreto para el registro de absenta como bebida alcohólica habilitada para su comercialización y producción en el país. Es que el ajenjo es una hierba que abunda en el sur de Chile. Sí, pero yo no sé si en este artículo lo dice, pero precisamente la salida de nuevo del ajenjo modificado se debe a que consiguieron a través de una nueva forma de elaboración la disminución aparente de la formación de esta sustancia neurotóxica, así que pasaría a ser igual que el whisky, que el coñac, que no tienen mayores efectos tóxicos, a pesar de todos los efectos que el alcohol produce sobre el organismo, tanto en su intoxicación aguda como en su intoxicación crónica, que en todo caso, al finalizar el programa vamos a recomendar para que la gente no crea que estamos haciendo un panegírico, estamos contando un poco de la historia de la medicina, y que además sepan y que estamos ahora viendo que estamos viendo la reaparición de una sustancia que es tan tóxica. Sí, no pretendas, claro, no pretendas decir ahora ajenjo para todo, porque no va a quedar nada. Bien. Cerdo para todo, ajenjo. Bueno, pero el cerdo tiene propiedades eróticas. Sí, eso bueno, no está mal. El cerdo es un buen alimento. Ahora, vos sabés que en Buenos Aires la copa se llama chupito. Se cotiza entre 50 y 70 pesos. 50 y 70 pesos. Aunque hay que solicitarla con clave secreta, como el nombre es tanqueta. Lo he sentido, la tanqueta, vamos a tomar una tanqueta. Mirá, como un rito pagano, el líquido de un color verde casi fosforescente, hermoso, disuelve el terrón de azúcar colocado sobre una cuchara plana perforada. La absenta se cuela en la copa antigua con un tono de leche verdoso. Sí. Eso es el lugar de la goma de antes, entonces. Donde dicen que la deidad o el demonio aparecen según quien los beba y la cantidad que tome. La absenta está fabricada según regulaciones de la Unión Europea. Eso es, ¿ve? Ese es el detalle. Que aseguran su inocuidad en cantidades moderadas. Pero hay que advertir, mirá qué casualidad, que en lugares como Mendoza y Rosario, no me diga, empezó a fabricarse en forma casera, y eso lo puede tornar muy peligroso. Pero estamos yo por lo menos estoy fuera de contexto, no sabía que en Rosario se fabricaba. ¿Y dónde se consume? No, la información no llega tanto. No quieras ir a probar, Carlita. No. Te cuidamos mucho. No, la voy a importar, la voy a traer importada. ¿Vos sabés que 50 pesos podemos comprar una botellita? Acá en el país está dentro de una nueva lista de aromatizantes, el ajenjo. Sí, con el hinojo se le agregaba, es decir, el antiguo ajenjo se fabricaba precisamente con la absenta, el hinojo y el anís.
era una sustancia anisada, y después, a pesar de que era tan amargo, entonces se le agregaba el dulce, que era la goma, o ahora el azúcar. Pero no sabía que, bueno, la verdad que... dicen que hay dos formas de preparación. Ajá. Una que se llama palomita, se sirve la absenta en la copa sobre un terrón de azúcar colocado sobre una cuchara. Luego se agrega una medida de agua helada. Exacto, ¿cómo se...? Y la antorcha, luego de verter la absenta sobre el azúcar en la copa, se enciende el terrón para que la bebida tome un sabor caramelizado. Los puristas no lo recomiendan. Es muy dulce, es dulce, es Sí, decir, pero... de lo amargo pasa a ser dulce. Queda muy bien el efecto neutralizante. No, pero hace, ya te digo, qué sé yo, 50 años que no lo había visto más. El Pernod era muy conocido, incluso un poco de la historia de la bohemia argentina. Vos decís, Carlos, resulta sorprendente que siendo el alcoholismo y el tabaquismo dos adicciones socializadas y difundidas en todo el mundo, las facultades de medicina no enseñan a tratarlas más que mínimamente, y que los médicos hayamos estado casi huérfanos de tratamiento hasta hace muy poco. Sí, yo quiero recordar a nuestros oyentes que existen dos formas básicas de patología producida por el alcoholismo. Una es la intoxicación alcohólica aguda, claro, que es la que vemos todos los días y que lamentablemente está afectando a nuestros jóvenes, a esos jóvenes que empiezan con la previa, con bebidas que no tienen tanta graduación alcohólica como la cerveza, pero acumulándose van teniendo la acción que después vamos a explicar en qué consiste. Es mucho más rápido cuando la graduación alcohólica de lo que se consume, sobre todo la bebida destilada, como el alcohol, del coñac, el whisky, la ginebra, el vodka, incluso el calvados, que es francés, que es un licor de manzana. Eso tiene mayor graduación alcohólica. No llegan a los 70 a 90 que tiene la absenta, el ajenjo, pero tienen una graduación alcohólica alta que rápidamente, vos viste, a los 20 minutos ya está actuando sobre el sistema nervioso central. ¿Y cómo es la acción desde el punto de vista fisiopatológico? El alcohol actúa similar como actúan farmacológicamente los barbitúricos, es decir, va produciendo una parálisis descendente del sistema nervioso central, que fue descrita por Landry hace muchos años, que le llaman parálisis descendente aguda, y que en un primer momento lo primero que va paralizando son las células de la corteza cerebral, de la corte, sobre todo frontales, que son las que mantienen la inhibición del individuo. Es decir, los actos instintivos primarios, primitivos, en vos, en mí, están controlados precisamente por el sistema nervioso central, por la corteza, que hace que esas neuronas mantengan al individuo bajo el control de su conciencia y de su cultura. Al ir produciendo la desaparición de la actividad, se va liberando el sujeto y va tomando una característica distinta. Se vuelve alegre, se vuelve audaz, o si no, se vuelve triste, se vuelve retraído, mientras sigue bajando el efecto de esa parálisis descendente, que va tomando incluso los núcleos cerebrales y que va produciendo los efectos motores y los efectos sensitivos. Por ejemplo, cuando se traba la lengua, es que ya tomó el centro, los núcleos que rigen la vocalización, el habla y la coordinación del habla. Es lo que nosotros le llamábamos la lengua bola. ¿Te acordás que cuando estudiábamos? Si eso sigue descendiendo, se puede producir una diplopía, es decir, los nervios motores oculares, los músculos motores oculares no se coordinan y entonces el individuo ve doble. Y yo acá estoy viendo dos amados. Pero si eso sigue descendiendo, se puede producir la muerte por parálisis vulvar. Si bien es cierto que no es muy frecuente,
la muerte tóxica por alcohol. Con 5 gramos por 1000 podés morir. Sí. Así sí. que 0,50. Y hay que pensar que el 8% de los pacientes de la sala de emergencia están todos vinculados con problemas de alcohol. Así es. El 8%. Lo que nunca se ha podido hacer y nunca hemos logrado, esperemos que en algún momento lo podamos determinar, es la cantidad de gente intoxicada que los viernes y sábados llegan a los hospitales provinciales o a los centros asistenciales de la municipalidad. A pesar de la acción de la detección y del uso de los controles, ¿no? Sí. Que han aparecido el dosaje del vapor de alcohol que uno inhala o exhala, mejor dicho, exhala. Evidente, ni aún así lo podés controlar. ¿Vos sabías que hay algunos lugares que tienen un aparato que al salir en el cual le hacen probar para no largarlo a la calle al individuo? Sí. O mandarlo. Y en Santa Fe le pagaban el taxi. No sé si todavía lo seguirán haciendo, pero al que tenía determinado graduación alcohólica en sangre, le pagaban el taxi para no perder la venta del alcohol. Fíjate vos lo complejo que es la lucha entre las corporaciones que quieren vender a expensa de intoxicar a la población y los médicos que debemos decir esto no está bien. Porque los otros días tuvimos la visita de este distinguido digamos especialista en todo lo que hace a nutrición, nutricionista, un hombre que sabe mucho, el profesor de la facultad de Broderman, que le explicó muy bien que un vasito de vino tinto protege por ser antioxidante. Dos vasitos. Pero de ahí basta. Cuando vos continuás, ya entrás en un camino del que no podés volver. Vos pensás que para considerar que alguien no tiene problemas o alto riesgo de ser bebedor, uno tiene que pensar que un hombre no debe consumir más de 2 medidas estándar. Una medida estándar de vino corresponde a 120 mililitros y una de cerveza a 285 mililitros. Dos medidas estándar de cerveza serían alrededor de medio litro y de vino serían un cuarto litro. Ya de ahí para arriba, si vos lo tomás todos los días, estás consumiendo aproximadamente cerca de, en la semana, 17, 18, 20 medidas, que ya estás corriendo el riesgo de convertirte en un bebedor. Sí, además con la problemática del bebedor crónico, es decir, el bebedor que en forma abundante y crónica produce toda una serie de patologías o trastornos tóxicos que son distintos de los agudos que hablamos recién. El alcohólico crónico está condenado a ir a un hígado graso, porque por el metabolismo y por el uso de la caloría y del desplazamiento del azúcar y del metabolismo que se produce, va conduciendo a que el hígado se produzca en la célula hepática la transformación en grasa y después el camino abierto a la cirrosis. Por eso el hombre joven que es alcohólico va camino a la cirrosis. Y eso es realmente una cosa que los especialistas lo indican muy bien y recomiendan muy bien cuáles son las medidas para no entrar en ese alcoholismo crónico. Fíjate vos que ahora la cirrosis, en la época mía, la mayor cantidad de la cirrosis, había 2 tipos de cirrosis, una la hipertrófica y la otra la trófica, descrita por los franceses. Y la mayor cantidad diagnosticada de cirrosis era la producida por el alcohol, eran cirrosis alcohólicas,
con asitis, edema, desnutrición y un hígado grande que vos lo tocabas. Nos enseñaban a palpar el hígado. Después vino una época en que aparecieron los virus. No sé si no se diagnosticaban la cirrosis por virus o las empezamos a conocer después o los virus aparecieron después. Entonces ahora evidentemente hay gran cantidad de cirrosis producida por enfermedades hepáticas producidas por virus. El virus A, el virus B, el virus C, etcétera, y otros virus que producen esa patología. Otro problema que produce el alcoholismo en forma crónica es que cuando se asocia a la diabetes produce las polineuritis. Las polineuritis que son por desplazamiento de la vitamina B. Vos debés verlo más que yo a eso. Pero las polineuritis que a veces son irreversibles, con un dolor aún en cama intolerable para el paciente. En realidad el alcohólico no es alguien que va a consultar, generalmente lo ocultan, lo llevan. Incluso el bebedor social, que está cerca del alcohólico, porque toma una, dos, tres copitas, anda alegre y en la casa vuelve a tomar cuando come y bueno, lentamente va por ese camino. Hay un síndrome amnésico, que es el síndrome de Wernicke, que dan los síntomas agudos, confusión, ataxia, que con el correr del tiempo se termina convirtiendo en un proceso crónico, que es el síndrome de Korsakoff, donde se producen severos trastornos de la memoria y demencia, falsos reconocimientos, confabulaciones. Las confabulaciones llevan a los delirios llevan también a la agresividad. Ya en los periodos agudos, determinados tipos de personalidades suelen volcar con alta frecuencia, lo ves en los medios, la violencia de los días viernes y sábados. El mayor índice de mortalidad en estos tipos de conflictos familiares, sociales, donde el alcohol los hace perder y bueno, no pueden controlar y terminan con la tragedia. Para todos los que son alcohólicos llega un momento donde hacen por alguna enfermedad, porque tienen que internarse o algo, si no le comentan a alguien lo que les ha pasado o que toman alcohol, la abstinencia alcohólica los lleva a hacer el delirio, que aparece al segundo o tercer día y donde empiezan a ver insectos de todo tipo, un delirio alucinatorio muy grande, grave. Central en primera. Bueno, sí. Sí, realmente a veces hay cosas que generan una sonrisa, pero que tienen mucha vinculación, ¿no? Lo que hay que pensar también es que no es una cosa sencilla. Los índices de recuperación no son índices muy altos. Con tratamiento, bien tratado, comprometiendo a la familia y todo, y después de un largo tiempo, uno puede hablar a lo mejor de recuperaciones de alrededor del 18 al 20%. ¿Y hay organismos especiales como Alcohólicos Anónimos? Evidentemente, Alcohólicos Anónimos ha sido una de las grandes y una moda fundamental en el tratamiento del alcoholismo. Alcohólicos Anónimos generalmente suelen no trabajar con los médicos porque piensan que, bueno, la medicación por un lado, pero la medicina ha avanzado mucho y hay elementos que pueden ayudar enormemente al paciente, pero la función de Alcohólicos Anónimos ha sido muy alta y todos los que medianamente se han curado han tenido también que pasar por los grupos de autoayuda. Así, a modo de finalizar mi participación, voy a recordar un viejo amigo que decía esto un poco a modo de chiste: prefiero ser un borracho conocido que un alcohólico anónimo. Sí, y que conste que hay un nuevo trabajo donde
se habría encontrado el mecanismo de las adicciones, donde está vinculado a la dopamina, que es un neurotransmisor, y la forma que se podría tratar de actuar sobre esta sustancia para tratar de combatir posteriormente todas las adicciones. Es un nuevo trabajo de un argentino. Bueno, hemos hecho un buen repaso del alcoholismo, sus problemas, su forma de prevenir. Recomendamos a los padres y a los maestros que traten de educar a sus hijos y terminar con esta moda de las previas y de alcoholizarse a la noche para pasarla mejor. Y vamos a decirle a los colegas